Bien, hablando de la autoobservación consciente, de pronto alguien pregunta, bueno, pero ¿y cómo yo compruebo o cómo sé que de verdad sí gané esa batalla espiritual, ¿no? O esa batalla interna con los celos? Pues muy fácil, la prueba reina es que no vuelves a sentir celos. O sea, cuando luego estás en otra relación o lo que sea, o en la misma, y tú ya ves que esa persona, no sé, salió a la tienda con el amigo, con un amigo, tú ya no te mueres de celos. Ahí es cuando tú compruebas que, que ya la disolviste, ¿sí? Esa es la manera. Bien, ahora pasamos a la segunda forma en que podemos limpiar nuestro inconsciente y nuestro subconsciente. Y es dejando de usar en lo posible la mente egoica. Entonces fíjate que adentro también tenemos algo que se llama el ego. Y este ego, pues el ego siempre es yo, mío, mío, mío. El ego de uno siempre está buscando ganárselas todas, siempre está buscando que mejor dicho, que todo el mundo gire alrededor tuyo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, el ego, la mente egoica, digamos que tiene total control, pues, en las personas que no meditan, ¿no? Porque en las personas que meditan, yo hice un video en YouTube que se llama la meditación profunda, y ahí explico la técnica de meditación. Entonces, las personas que meditan, pues entienden mucho más este tipo de videos y entienden más las técnicas que explico porque han entrenado eh, lo que uno llama la atención, ¿no? Que es el observarse a sí mismo. Las personas que no meditan, pueda que escuchen la técnica, pero creen que entienden, pero no entienden realmente, porque si no meditan, pues como que no tienen la experiencia y la resistencia de observar algo, sobre todo una emoción tan fuerte como las que estamos charlando aquí y ahora, no tienen el entrenamiento para soportarlo, entonces les cuesta mucho más trabajo. Lo pueden hacer, pero les cuesta más trabajo. Entonces yo les recomiendo que aprendan la técnica de meditación profunda y la practiquen y verá que les va a quedar más fácil hacer estas técnicas. Bien, y limpiarse y vivir mejor. Bien, entonces la segunda forma era, dice acá, dejando de usar en lo posible la mente egoica y pasando a vivir la mayor parte de nuestra vida con la atención y enfoque en la inteligencia multidimensional del corazón, que se basa en el sentir de cada momento presente. Claro, si, si, si por ejemplo, bueno, les estaba explicando cómo funciona la mente egoica. La mente egoica está conectada con la mente de la vigilia. O sea, cuando uno abre los ojos por la mañana, esa es la mente de la vigilia. Y el ego está ahí. El ego está, digamos, tiene, yo diría que el 98% del control. Entonces, ¿qué pasa? Por eso es que uno medio, si lo miran, ya uno mira rayado, ¿no? O uno entra a un lugar y mira a todos por debajo, ¿no? Ese es el ego. Ese es el ego. No eres tú, es el ego que está adentro de ti. Que también es una forma de pensamiento, claro que sí. Entonces, pero pues mucho más potente que las otras formas de pensamiento. Y más grande. Entonces esta energía pues siempre está como alerta, ¿no? De tu vida, de lo que haces a cada instante. Entonces, ¿qué haces tú? Ya no usas la mente egoica, sino te pasas al corazón. Entonces, te voy a poner un ejemplo. No sé, estás lavando la loza. Entonces, en vez de estar pensando cosas egoicas, por ejemplo, ay, tengo que hablar con tal persona y decirle que es una no sé qué, no sé qué y no sé qué.
mañana voy a trampear en esto y en esto y en esto, o me voy a vengar de no sé quién. Todo eso es producido por el ego, y el ego encadenado a los otros arquetipos, porque atacan en manada, no atacan de a uno, sino de a 3, 4, 5, 8 al tiempo. Y como tú no sabes esto, que tienes eso adentro, pues tú crees que eres tú, que es que tú piensas así. Y resulta que no, no eres tú. Porque tu verdadera esencia es divina. Y no, nunca haría este tipo de cosas. Es que ni se le ocurriría. Por eso es que tu esencia genera este avatar. Es para poder vivir cosas que a él nunca se le ocurrirían, porque es que no se le ocurre. Sí, o sea, el sentir odio, él no puede sentir eso porque no, o sea, como él es puro amor, pues qué odio va a sentir, sí, qué venganza va a sentir. Pues, por eso tiene que crear artificialmente este avatar para poder ver eso que es, ¿no? Que es el odio, que es el miedo, que es la lujuria, que es la rabia, que es maldecir, ¿sí? Entonces él tiene que crear artificialmente una proyección, y esa proyección tiene que olvidarse de quién es, o sea, que tiene su parte de luz, para que él pueda vivenciar lo contrario a lo que él es, y poder entender entonces la importancia de lo que él es, o sea, de su propia divinidad, a través de lo que no es. Esa es la vida, ¿no? Bien, entonces, ¿qué pasa? Que si tú te centras en el corazón, como en el corazón está la parte de luz que se conecta con tu yo divino, entonces cuando tú le pones atención a tu corazón, esta mente egoica, que es la que manejaba tu vida, todos los días de tu vida, pues queda como en off, queda apagada. ¿Por qué? Porque tú le estás poniendo cuidados al corazón. Y el corazón activa el sentir multidimensional que te conecta con tu parte de luz, que está en dimensiones muy superiores. Entonces, ¿qué pasa? Que te conecta inclusive con hay algo que se llama el cuerpo de quinta dimensión, que también lo tenemos. Entonces también te conecta con ese que podríamos llamar ese humano de luz, que es una parte tuya también, de desdoblamiento del espíritu, pero que está en quinta dimensión. Entonces cuando tú te conectas con el corazón, también te conectas con él, con tu parte humano, el humano de luz. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando te conectas, o sea, cuando tú te quedas sintiendo tu corazón, pues esta mente deja de funcionar, porque es como que la apagaras, queda en off. Entonces, volvemos al ejemplo de que estás lavando la loza, estás lavando los platos, y apagas esta y prendes esta. De pronto alguien dirá, pero ¿cómo hago eso? Pues si tú meditas, si ves la técnica que yo explico de meditación profunda y la practicas, vas a entender muy fácil cómo hacerlo. Pero el que nunca lo ha hecho, pues le cuesta trabajo entender estas palabras que le estoy diciendo ahora. Pero bueno, yo lo intento. Entonces, tú te centras en tu corazón, ¿sí? Con tu atención, y entonces estás lavando la loza, apagas, tic, te conectas acá, tu corazón, y sigues lavando la loza. Entonces, cuando lavas la loza, pero no estás pensando en nada, solo estás observando el acto de lavar la loza y sintiendo tu corazón, entonces, ¿qué pasa? Que empiezas a entrar como en una sincronía con el momento presente. Y empiezas a vivir el momento presente. Porque normalmente tú estás lavando la loza y empiezas a recordar de algo que hiciste ayer, o hace una semana, o hace un año. Y sí, tú vas lavando, pero tu mente está por allá en el pasado. O te pones a pensar qué vas a hacer mañana, o pasado mañana, o el lunes, o bueno, cuando sea. Entonces tu mente se va al futuro. Entonces tú estás lavando la loza, pero tu mente
se fugó, o sea, está en el futuro, ¿no? O puede estar pensando qué vas a hacer en un año, ¿no? Y entonces, cuando uno se fuga del presente, pues nunca puede disolver esas energías pensamiento que vinimos a disolverlas, pero como vivimos distraídos o en el pasado, o en el futuro, o en la mente egoica, pensando un poco de locuras, ¿sí? Agarrarnos con alguien, vengarnos de alguien, chismosear de alguien, hablar mal de alguien, ¿sí? Pensamientos densos. Entonces, pues no vivimos el presente y entonces se nos escapa el momento presente. Y como el momento presente es creado por esa inteligencia universal que es divina y perfecta, entonces nosotros estamos viviendo como una realidad paralela a la realidad real del momento presente. Y ríete que yo creo que el 99% de la humanidad vive en una realidad paralela a la real. ¿Por qué? Porque se fuga. O sea, tu mente está en el pasado o en el futuro o toma control tu ego y te manda una cantidad de información o cosas que son de baja vibración sencillamente. Entonces, cuando te centras en el corazón y sigues lavando la loza, por ejemplo, pero sin pensar en nada, entonces le vas quitando fuerza al ego, le vas quitando fuerza a esos pensamientos inabrios, a esas entidades, por decirlo así. Y cada día, entonces tu cociente de luz, o sea, tu vibración, empieza a aumentar. Y entre más aumentes tu cociente de luz, desarrollas más conciencia universal. O sea, más conciencia del yo, más conciencia del yo soy, más conciencia de tu parte de luz. Y entonces estás haciendo a lo que viniste a hacer, mejor dicho. Estás cumpliendo con tu razón de ser, con tu verdadera misión. O sea, tenemos misiones, digamos, es como hablar en un proyecto, ¿no? Del objetivo principal y los objetivos específicos, ¿no? El objetivo principal nuestro es disolver todas esas cosas que tenemos adentro. Ese es el objetivo principal de la vida de cualquier ser humano, pero la humanidad no lo sabe. Y ya tenemos otros objetivos específicos que ya puede ser tener familia, casarse, o tener 3 hijos, o 1, o no tenerlos, no sé, ser científico y desarrollar o descubrir algo, o ser músico y crear una pieza musical muy importante, o ser poeta y crear un gran poema que todo el mundo tenga que ver con el poema, o lo que sea que haga cada cual. De pronto es pescador y entonces uno de sus objetivos es pescar, ¿sí? Entonces si te das cuenta que tenemos muchos objetivos y la gente cree que esos son los objetivos principales de su existencia. No papito, no mamita, ese no es el objetivo principal. El objetivo principal es limpiar los niveles profundos de tu mente para recuperar tu luz. Y cuando recuperas tu luz te empoderas. Y cuando te empoderas, entonces empiezas a vivir en 5ª dimensión. O sea, estás en 3ª, pero tus pensamientos, tu forma de actuar, la sincronicidad de tu vida es de 5ª. Entonces el día que desencarnes, no quedas atrapado en la 4ª dimensión, sino pasas directamente a 5ª. Y ya los seres que están en 5ª dimensión no vuelven a encarnar, porque ya es otra manera ya de, como te digo, de avanzar en los reinos del Padre y de evolucionar. Entonces se sigue evolucionando en conciencia, pero ya a un nivel ya top, ¿no? Un nivel ya pro.
sale uno de este laberinto de la 3D. Y para eso son estos videos, para explicarte lo que nadie te ha explicado, o lo que sí te han explicado, pero uno no lo ha podido entender realmente qué significa lo que le están diciendo. Bien, sigamos. Tenemos una frase que dice: a mayor luz, mayor capacidad de manifestación. ¿Esto qué significa? Dice, al estar activa la ley de atracción de forma espontánea, como consecuencia de vivir una vida coherente, con pensamientos y actitudes pentadimensionales, te empiezan a llegar flashazos de lo que deberías hacer, o empiezas a soñar cómo desarrollar un nuevo proyecto que refuerza o agranda lo que estás realizando en este momento. ¿Qué significa todo eso? Que una persona que empieza a limpiarse y ya gana su primer batalla, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, ¿no? Con diferentes formas de pensamiento sin áureas. Entonces esa persona empieza a limpiarse y empieza a cambiar su energía. Y como esa persona empieza a tener buenos pensamientos y buenas emociones, entonces empieza a cambiar su vibración y empieza a introducir en sus cuerpos energéticos partículas pentadimensionales. Y como se comunica con el yo soy, pues también empieza a suceder eso. Y entonces cada día vive, como te digo, se limpia más, se limpia más. Entonces empieza a pesar menos hablando álmicamente, ¿sí? Y entonces la persona empieza a sentirse también más ligera, empieza a sentirse como con una energía más bonita, y las personas que están alrededor también empiezan a notar como que ha cambiado. A veces la gente le dice, no, oye, hacía rato no te veía y cómo estás de cambiado, cómo estás de cambiada, se te ve más feliz. Pues claro, ¿cómo no vas a estar más feliz si te has sacado una cantidad de basura de tu inconsciente y de tu subconsciente? Pues tienes que estar feliz, dichoso o dichosa, pero por supuesto que sí. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces, cuando uno ya lleva cierto tiempo, digamos, meditando y limpiándose o haciendo las técnicas que estamos explicando, entonces, ¿qué pasa? Que entonces te empiezan a llegar flashazos de tu yo del futuro. ¿Por qué? Porque cuando tú te centras en el corazón trabaja de forma multidimensional. Entonces se puede conectar con diferentes líneas de tiempo tuyas, y entonces comienzas tú de pronto a recibir un flashazo de alguna de esas líneas de tiempo, pero debido a que estás vibrando con pensamientos pentadimensionales, pues va a ser de las mejores líneas de tiempo que son posibles para tu vida, ¿no? ¿Por qué? Porque estás trabajando y te estás desplazando hacia la luz, o sea, hacia la conciencia divina. Entonces todo empieza como a mejorarse para tu vida. Entonces, ¿qué pasa? Que empiezas como a viajar en el tiempo, por decirlo de esa manera. Pero eso se hace en fracciones de segundo. O sea, tú ni siquiera te das cuenta. Simplemente te llega una idea del futuro, ¿no? Hay artistas que están por ahí y de repente se le viene una canción, ¿sí? O se la pueden soñar. Están soñando y les llega una canción. Y entonces Juanes contaba, ¿no? Que hablando de tengo una camisa negra, él contaba en alguna entrevista que él estaba durmiendo y que cuando abrió los ojos tenía como ese sonsonete, tarara, ta, 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 y no sabían de dónde salió eso. Y fíjate que esa canción después fue un éxito, yo creo que mundial, ¿no? Entonces es por eso, porque cuando tú te centras como en ser mejor ser humano cada día y procuras hacerlo, te empieza a cambiar como tu energía también, y entonces puede llegarte un flashazo, uno o muchos, y pueden haber, a veces son flashazos, cuando digo flashazo me refiero a una imagen o un fragmento, como un short, un fragmento de película,
de algo que deberías hacer o que podrías hacer, ¿no? Y lo ves, tum, 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 tum. Y tú dices, a mí me ha pasado hasta manejando, ¿no? Va uno manejando y ¡tum! Le llega el flashazo y uno ve, ¿por qué me llegó esto? Bueno, cuando no sabía, cuando hasta ahora venía en el camino y no sabía todas estas cosas, pues uno dice, ¿por qué me llega esta imagen de algo que ni siquiera tengo ahorita, pero me llega? Y entonces analizaba la imagen como un pensamiento, como un short, un pedacito de película, ¿no? De tu vida futura. Pero pues tú no te das cuenta que es tu vida futura, o sea, tú piensas que es una idea que se te ocurrió. Y cuando lo miras y por ejemplo, que consiguieras un perrito. Y tú dices, pero un perrito yo... Y tú ves la raza y todo. A veces puede haber un cambio en el color, ¿no? O a veces te llega tal cual idéntico. Pero le atinas al perro y a la raza, eso sí. Pero puede haber un cambio en el color. Bueno, en todo caso, tú vas manejando y te llega la imagen y tú, pero ¿por qué si yo ni siquiera tengo perros? No estoy pensando en eso. No, ¿yo qué hago con un perro? Pero resulta que tú sigues como pensando en eso y dices, oye, chévere, hasta chévere. Y lo sientes, ¿no? O sea, como que sientes la imagen y sientes como que sí, como que te resuena. Y dices, ves, de pronto sería hasta chévere tener una mascota y llevársela a mi hija, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿sí ves? Eso llegó del futuro, porque tú en el presente ni siquiera tenías perro, ni siquiera estabas pensando en eso, pero te llega. Entonces por eso estamos diciendo que estamos diciendo que el sincrodestino se activa de forma natural y la ley de atracción empieza a atraer cosas de tu mejor línea de tiempo. Y aunque en ese momento tú no lo entiendes, pero si le haces caso a esa intuición y consigues el perrito, ya sea porque vas a una perrera y consigues un perrito sin hogar, o no sé, o consigues un perrito bebé, o bueno, qué sé yo, eso ya va en tus preferencias, y se lo llevas a tu hijo, a tu hija, y empiezas a ver que ese perrito empieza a enseñarles a todos el arte de amar. Si llega a un hogar, se lo enseña a tu esposa, a tus hijos, a ti, a la abuela, a los tíos, a todas las personas que puedan vivir allí, les enseña el arte de amar en total silencio. Pues silencio de palabras me refiero. Entonces, la labor que viene a hacer ese perrito en tu casa es una labor impresionante, o el gatico, o la mascotica. Entonces es una transformación inclusive de la energía del hogar. Pero te llegó a través de un flashazo. ¿Sí? Y ese es el sincrodestino. Entonces fíjate cómo, y esa es la ley de atracción, pero ya funcionando de forma natural, sin ser forzada y sin generar karma. Porque está generando unas lecciones de vida muy bonitas y te está poniendo en contacto con algo que a ti nunca se te hubiera ocurrido, ¿sí? Bueno, seguimos. Bien, acá hice un comentario sobre, tengo anotado un comentario sobre que entonces no es lo mismo obligar, digamos, forzar la ley de atracción para que te llegue algo porque está de moda, ¿sí? Por ejemplo, tú ves que el vecino compró un carro, entonces tú dices, ay, con la ley de atracción voy a traer un carro también para mí. De pronto tú no necesitabas ese carro. De pronto te iba a llegar un carro, pero más adelante, no en ese momento. Entonces si tú te empeñas en atraer un carro cuando no es el momento en que deberías atraerlo,
porque de pronto tienes que fijar más tu atención en otras cosas en ese momento. Entonces pueda que te llegue el carro, pero con karma. Mientras que si tú sientes y dejas que el sincrodestino te mande las imágenes o los momentos o las personas adecuadas para cumplir con tu misión de vida, ¿sí? Y en ese devenir de vida tú sientes, o inclusive te llega la imagen del carro, pero tú ni siquiera estabas pensando en eso. Entonces, y tú te das cuenta que necesitas ese carro para poder hacer ciertas cosas que necesitas. Entonces te llega sin karma, porque es algo que tú atraes, pero de forma natural. Y como que hace correspondencia con las necesidades que venían en camino, que tú todavía ni siquiera las tenías claras en ti, que te iban a suceder, pero que ya empiezan a manifestarse de forma como mágica, ¿no? Y ahí es cuando tú empiezas a darte cuenta que la vida es mágica y que la inteligencia, bueno, digo mágica por ponerle un nombre, podríamos decirle milagrosa, podríamos decirle excepcional, podríamos decirle fantástica. Ahí es cuando tú te das cuenta que la vida es increíble y muchas veces renegamos contra la vida porque no sabemos, pues no sabemos realmente cómo funciona. Entonces, claro, es como jugar ajedrez o parqués sin saber las reglas del juego, pues eso se vuelve ahí una nada, porque no, o sea, no se puede ni disfrutar porque no sabemos ni qué estamos haciendo ahí, ¿ves? Entonces, mira que la vida te sorprende. Bien, a veces la gente dice, bueno, pero yo no. La gente dice, no, pero ¿y cómo se va a destruir una forma de pensamiento densa por no ponerle cuidado? Dice, yo no creo. Bien, hay una frase muy famosa de una película igualmente muy famosa que dice, cada vez que dejamos de creer en las hadas, muere una hada. ¿Qué significa esto? Que cuando dejamos de usar algo, inclusive pasa en nuestro mundo, digamos un servicio, ya sea por un cambio tecnológico o porque sencillamente la gente ya no quiere usar ese servicio, ¿sí? Un ejemplo, las BlackBerry. Todo el mundo usaba BlackBerry, ¿no? Todo el mundo usaba BlackBerry. Cambió la tecnología y fíjate, no es que nadie sacara una publicidad en contra de la BlackBerry, que dijera no usen la BlackBerry, ahora usen el smartphone o algo así. No, simplemente la gente dejó de usar digamos, ese servicio o ese aparato y empezó a comprar otro y ya se acabó la BlackBerry. Pueda que hoy en día haya alguien que tenga una, pero creo que ya ni funciona eso. Entonces fíjate, ¿no? Las cosas que dejan de usarse se acaban. Sin pelear, o sea, sin escándalo, sin digamos, agarrarse con eso, simplemente dejándolo de usar. Lo mismo pasa con estas energías pensamiento. Inclusive estas energías pensamiento a veces crean lo que uno llamaría malos hábitos, ¿no? Como el fumar, como el estar consumiendo drogas o trago o bueno, cualquier cosa. Cuando uno deja, digamos tú tienes un hábito y dejas de hacer eso, al principio es difícil porque no te da esa ansiedad, porque claro, el cerebro genera sustancias, que la dopamina, que no sé qué, genera sustancias, digamos, que lo vuelven a uno como adicto a esa sensación. Y estas entidades también se vuelven adictas a esa sensación que el humano bota y por eso es que lo tienen a uno de donde sabemos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno cambia el hábito y deja de consumir eso, pues esa energía o esa que generaba esa ansiedad se va disminuyendo
hasta que con el tiempo puede inclusive desaparecer, ¿no? Bien, aunque acá estamos viendo técnicas que nos permiten desaparecerlo mucho más rápido, ¿no? Bien, entonces, entonces es eso, ¿no? Que el dejar de usar algo hace que se disuelva, ¿no? O otro ejemplo, cuando uno, por ejemplo, deja de entrar, digamos tú tienes dos casas, deja de entrar a una casa y regresa 5 años después. Ves que los marcos están caídos, el techo se desplomó, las paredes vueltas nada, las escaleras de pronto se torcieron, ¿sí? ¿Por qué? Porque dejó de usarse. Entonces fíjate cómo las cosas se van desintegrando, se van acabando, ¿no? Entonces esta técnica se basa en eso, en dejar de usar para restarles la energía. Bien. Bien, a veces uno de humano es desagradecido con Dios, ¿no? Porque uno dice, sobre todo cuando le han pasado a uno muchas cosas, uno dice, yo ya no creo en Dios porque siempre me va mal. O yo no siento que me ayude. O yo pido ayuda pero no veo que pase nada. El problema es que no la sabes pedir. No sabes atraer de forma correcta esa ayuda. La manera correcta es a través de tu presencia divina. ¿Por qué? Porque empiezas a recuperar tu aspecto de luz. Y cuando tú te das cuenta que eres luz, entonces todo empieza a cambiar dentro de ti. Hasta las células. Hasta el ADN puede empezar a cambiar. O sea, toda la información genética empieza a cambiar. Porque empieza a llenarse de luz, de luz conciencia. Entonces esto puede llegar a unos cambios increíbles. Por ejemplo, se tiene calculado que la humanidad va a pasar de base de carbono a base de silicio. Y que los cuerpos se van a volver un poco más cristalinos. Y eso está programado para este final de los tiempos que estamos viviendo. Y por eso sale todo este tipo de información a la luz. Porque ya es hora de que nos transformemos a nosotros mismos. Pero la principal transformación es en la conciencia, en la mente, en los sentimientos, en las emociones. Ahí es donde, a eso vinimos, mejor dicho. Bien. Y la tercera forma en que podemos limpiarnos a nosotros mismos es, dice, introduciendo lo que se quiere atraer a través de la técnica de visualización emotiva. Ese es el otro obsequio que les tenía, que les había avisado al comienzo del video, que les tenía un obsequio, ¿no? Pues el obsequio es este, ¿no? La técnica 4 y esta técnica 5 de la visualización emotiva. Entonces, pero ojo, ¿no? O sea, yo les voy a explicar la técnica, pero por favor, úsenla bien. Ya les he explicado que hay una forma de generar karma y otra forma de hacerlo sin generar karma. Entonces yo les sugiero que lo hagan de la forma que no genera karma. Ahora, ya si ustedes quieren generar karma, pues ahí sí no puedo hacer nada. O sea, yo les explico, pero hay que ser consecuente con la información, ¿no? Entonces, ¿cómo es la técnica de visualización emotiva? Entonces, bueno, acá yo la coloqué por pasos para que sea más fácil de explicar. Entonces, el primer paso dice, busca un lugar tranquilo, siéntate y vas a hacer 3 respiraciones profundas. Entonces tomas aire por la nariz, lo botas por la boca. Tres veces, 3 respiraciones completas. Cuando tú haces eso y por ejemplo puedes colocar tu atención en el momento que lo estás haciendo, puedes colocar tu atención en el corazón
y tomas aire profundo, ¿no? Botas nuevamente, pero con tu atención acá. Tú estás poniendo la atención a tu corazón. Entonces, ¿qué pasa? Estás cambiando de switch. Es como, ¿se han visto esas líneas de ferrocarril que llegan y mueven una palanca y ya el tren no coge para allá, sino coge para acá? Es lo mismo. Cuando tú dejas de poner tu atención en la mente egoica y pasas tu atención al corazón, cambias de carril, cambias de canal, o un poquito aquí, ¿no? Un handy. Cuando cambias la frecuencia, ya no escuchas, digamos, la frecuencia 5, sino la 6. Y solo te van a escuchar los handy que estén en la frecuencia 6. En la 5 ya no, es lo mismo. Tú estás cambiándote a tu parte que se conecta con tu parte de luz. Y entonces cuando haces eso, pues te conectas con tu yo soy. Entonces eso es lo primero. Respirar profundo 3 veces y conectarse con tu corazón. Y segundo, coloca la atención en tu sagrado corazón y acallando tu mente, habla con tu presencia yo soy. Dile que es importante obtener aquello que intuiste para tu proyecto. Entonces tú le dices, ¿no? O sea, como te han llegado las imágenes, entonces tú le dices, amado yo soy, me han llegado estas imágenes y creo, pues me resuenan. Entonces te pido que me ayudes a lograr que esto que estoy visualizando y sintiendo llegue a mi vida. Listo, ahí está el pedido, ¿no? Y está la ley de atracción, digamos, funcionando, porque es todo, ¿no? Y entonces dice, tercero, visualiza o imagina de forma vívida aquello que sientes que debes atraer. Míralo con todos los detalles como lo necesitas. Siéntelo realmente. Emociónate como si ya lo tuvieras. Claro, como tú pues lo has visualizado, ¿no? Porque te llegaron los flashazos. Entonces ahora tienes que imprimirles emoción, ¿sí? Entonces si ya es hora de adquirir un carro, imagínate el color del carro, o una casa, o una oficina. Entonces imagínate la oficina, imagínate los equipos, imagínate tus clientes sonrientes porque montaste la oficina, o porque los atiendes más cómodamente, ¿sí? Pero como si ya hubiese sucedido. ¿Por qué? Porque cuando uno se conecta con el corazón, como es multidimensional, él puede hacer saltos cuánticos, que eso ya lo habíamos explicado en videos anteriores. Tú puedes hacer un salto cuántico a una mejor línea de tiempo, donde en esa línea de tiempo ya tienes el carro, ¿cierto? O la casa, o la oficina, lo que sea. Entonces, cuando tú lo imaginas y lo das por hecho, sencillamente estás haciendo dos cosas. Uno, fortaleciendo tu fe. Y dos, saltando de forma multidimensional a tu mejor línea de tiempo. Y como lo das por hecho, entonces, y nosotros, por venir del yo divino, somos seres creadores, entonces, ¿qué pasa? La vida te va a colocar las personas, las situaciones y los momentos adecuados para que así sea. ¿Ves? Eso es. Entonces después de que lo haces, ¿no? Entonces dice cuarto, dale las gracias a tu divina presencia yo soy por permitirlo y haberlo ya realizado para tu vida y la de las demás personas. Por ejemplo, si es una oficina, pues eso va a beneficiar a todo tu equipo de trabajo. Entonces, fíjate, ¿no? Hay que dar las gracias porque le das las gracias al yo soy, diciéndole que gracias porque ya te ha ayudado a conseguirlo y tú sabes que va a ser beneficioso para todo tu equipo de trabajo, para ti y el equipo de trabajo. ¿Listo? Bien. Y
Y luego ya viene la despedida, donde, bueno, acá coloco un ejemplo. Por ejemplo, quedo en total agradecimiento con tu gracia divina y te agradezco amorosamente porque siempre me escuchas. Ya, ese es un agradecimiento. Ahora tú dilo como quieras, esto es un ejemplo, pero hay que ser agradecido por dos motivos. Primero, porque estás mostrando respeto con tu parte divina y con el universo. Y segundo, porque estás desarrollando otra característica pentadimensional, que es el agradecimiento. Hay que desarrollar el agradecimiento. Es parte del alma positiva, ¿no? O del alma que asciende en conciencia, el agradecimiento. Muy bien. Y el sexto punto dice, ahora olvídate del asunto y ponte a hacer algo que te agrade. Y siéntete tranquilo y satisfecho con esa energía de cuando las cosas se hacen correctamente. Claro, si tú haces un pedido y sigues pensando todo el día en eso, pues significa que no estás confiando en las fuerzas del universo. Y entonces estás creando desconfianza. Al crear desconfianza, la vibración tuya baja. Y al bajar, entonces la ley de atracción mira en ese rango de frecuencia que hay allí. Y allí encuentra probablemente frustración o la energía de la frustración. Entonces, ¿qué hace? Te lleva a que vivas la frustración, porque fue lo que la ley encontró en tu inconsciente. Entonces, si te das cuenta por qué debe de darse por hecho y luego olvidarse del asunto, o sea, te pones a cantar, te pones a bailar, te pones a no sé, a hacer un trabajo en tu computadora, a ver una película, bueno, lo que quieras hacer, a preparar una rica cena, o lo que quieras hacer, caminar, tocar un instrumento, dibujar, o sea, haz lo que quieras, pero que te lleve como a otra cosa, pero que sea agradable para ti, porque entonces te mantiene en ese rango pentadimensional, donde si tú te mantienes allí, la ley de la manifestación se produce con mayor facilidad y en menor tiempo. Bien, seguimos. Bueno, y otra cosita que se me olvidaba es que listo, uno se olvida de eso, pero al otro día tienes que ser consecuente con eso que estás atrayendo. Por ejemplo, si tú querías una oficina nueva, entonces tienes que ser consecuente con eso, o sea, es porque la necesitas, y si la necesitas, entonces resulta que empiezas a buscar no sé, en internet, quién arrienda oficinas o quién las vende, depende pues si es para arrendar o para comprar, y entonces empiezas a ponerle acción, porque esa es otra cosa. Hay gente que hace bien la parte de visualización, hace bien la parte de imaginación, hace bien la parte de ponerle la emoción, hace bien la parte de sentirlo como si ya lo viera, como si ya lo tuviera, pero no toma acción. Y ya habíamos dicho antes que esto tiene que estar ligado al plan de tu alma. Y el plan de tu alma es algo que tú vienes haciendo a diario, porque se supone que tú ya te has conectado con el yo soy y ya le has pedido que te muestre cuál es el plan de tu alma o parte de ese plan. Entonces tú ya sabes cuál es y ya lo estás ejecutando. Entonces cuando haces esta metodología, tiene que ser de forma coherente con lo que vienes haciendo, ¿sí? Entonces si es una oficina, pues por ejemplo yo trabajo la parte de diseño, entonces yo vengo trabajando en diseño, y si consigo la oficina, pues es para diseñar y es para que mi equipo de trabajo pues diseñe, si me hago entender. Entonces todo hace parte de lo mismo, y pues esa pues la voy a buscar de ciertas condiciones, de cierta altura, con ciertos ventanales, o que quede ubicado en cierto lugar que a mí me interesa. ¿Ves? Pues es un ejemplo. Entonces, ¿ves? O sea, la acción que tú le pones tiene que tender hacia allá, pero cuando decimos hacia allá, tiene que estar
con base en tu plan de vida y en tu plan álmico. Y entonces todo, o sea, una cosa ayuda a la otra ayuda con otra y termina todo cumpliéndose. O sea, atraes eso, ¿sí? Y sin karma. ¿Por qué? Porque es consecuente al trabajo que tú estás haciendo. Si te das cuenta, así es como funciona la ley, de forma correcta. Y bueno, por la noche, pues lo mínimo es dar gracias, ¿no? Ya cuando, antes de dormir, das gracias por todas las bendiciones recibidas durante el día. Y cuando amaneza, al otro día al amanecer, uno debe dar las gracias por todas las bendiciones que vas a recibir durante el día. Y en ese caso, el agradecimiento se hace antes de que suceda. Porque se fortalece tu fe, que es creer en algo que todavía en el plano físico no se ha materializado, pero que viene en camino. Eso se logra con la energía de la fe. Y la fe es también otra energía pentadimensional. Entonces fíjate que estamos saliendo de cómo actuábamos antes en tercera dimensión y estamos aprendiendo técnicas de quinta dimensión, pero aplicadas en tercera para vivir como si estuviéramos en quinta. Con eso, cuando tengamos que llegar a quinta o salgamos de acá, no tenemos que devolvernos, sino pasamos directo a quinta, porque ya sea que lo hagamos encarnados o desencarnados, pero la idea es pasar directamente a lo que yo llamaría cielos superiores o modos de vida superiores. Ahora, el que le parezca que esto es muy bonito y quiera repetir esto, pues no haga nada y quédese repitiendo. Está bien, ¿sí? Pero estos videos son para la gente que quiere pasar a los siguientes niveles de existencia y que le parece que ya estuvo bien todo lo que se ha vivido en los mundos de tercera dimensión, los mundos con mucha densidad, ¿no? Los mundos de los opuestos, ¿no? Bueno, y ya finalmente, bueno, decimos, las leyes universales existen para cumplir objetivos muy precisos en el proceso de evolución de las almas humanas, y su uso incorrecto o viciado puede traer más problemas que soluciones a la vida de las personas. El conocer las leyes universales y aplicarlas con entendimiento, coherencia y amor terminará impulsando a la especie humana al encuentro con su mejor línea de tiempo y elevación a niveles superiores de conciencia. Esa sería como la gran conclusión que coloqué ahí para compartirla con ustedes. Entonces, bueno, les doy las gracias por permitir que la sabiduría del universo llegue a sus corazones y les ayude a desarrollar una vida mucho más consciente y a expandir mucho más su cociente de luz, o sea, su brillo álmico. Entonces los invito a ver el siguiente video que va a salir la próxima semana, que trata sobre la ley de la resistencia, que también tiene mucho que ver con esta, y para que sigan profundizando en el ejercicio de la vida, pues con mayor coherencia y amor. Entonces, pues que la luz del Padre brille en la profundidad de sus corazones. Hasta pronto.